Buenas noches, mis amados hermanos. Sabemos que Jehová está en nuestros hogares como en nuestros corazones. Esta noche vamos a estar estudiando con nuestro libro El Discípulo, hermanos. Y vamos a estar estudiando la primera edición. Y vamos a estar dando un breve resumen. El capítulo de la primera edición es Celebrando con Cánticos. Y el tema es Celebra a Dios. El texto bíblico que vamos a estar estudiando en la noche de hoy es Éxodo capítulo 15, versículo del 11 al 21. Y le pedimos al Señor que ilumine nuestros pensamientos en esta noche. Padre Santo y Padre bueno, Padre amado, sé tú en medio de nosotros, en nuestros corazones, Señor, abriendo nuestros entendimientos, Padre, porque todo es gloria y honra tuya. Padre, sé tú iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor, y revelación a través de tu palabra, Señor, para poder comprender, Señor, qué quieres enseñarnos en esta noche. Te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, un hermoso descanso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar dando un breve resumen de qué vamos a estar viendo en la primera unidad. El pueblo de Dios le alaba. Tiene 4 lecciones que ofrecen los ejemplos de Moisés y María, quienes entonaban cánticos de alabanza por los poderosos actos de Dios. David celebra ante el arca mientras la lleva a Jerusalén. Bartimeo glorifica a Dios por el milagro de sanidad que Jesús obró en él. En el libro de los Hechos, después de su experiencia del Pentecostés y escuchar el sermón de Pedro, los primeros creyentes, hermanos, comienzan una vida de alabanza por la redención de Dios a través de Jesucristo. En la segunda lección vemos unidad. Llamados para adorar a Dios. Contiene 5 lecciones que exploran los salmos que llevan al pueblo de Dios. En Apocalipsis, personas de todas las naciones, hermanos, alaban a Dios y todo el cielo se regocija. En la tercera unidad vamos a ver visiones de alabanza. Consta de 4 lecciones que comparten las visiones de celebración del vidente Juan por la victoria final de Dios en el establecimiento de un reino de paz y justicia. En Apocalipsis, personas de todas las naciones alaban a Dios y todo el cielo se regocija. En el pasaje de Hechos, los creyentes, hermanos, alaban a Dios porque las buenas nuevas ahora incluyen a todos los seres humanos, pues los gentiles reciben el don del Espíritu Santo, justicia, ley e historia. Es el tema del segundo trimestre. Hermanos, la primera unidad, Dios quiere justicia, tiene 4 lecciones que exploran cómo los líderes del pueblo de Dios deben observar la ley de Dios al administrar justicia. Deuteronomio exige que el pueblo de Dios sea justo y equitativo. Y eso podemos ver a través de la escritura. La segunda unidad, Dios es la fuente de justicia. Incluye 5 lecciones que se enfocan en la justicia de Dios en la vida de su pueblo. La historia de Génesis revela la justicia de Dios frente a la injusticia humana. Se incluyen las historias de Caín, hermanos, y Abel, así como la de Agar e Ismael. Luego, en el libro de Éxodo, encontramos que la justicia debe ser para todas las personas. En la tercera unidad, vemos que la justicia y la adversidad tiene 4 lecciones que tratan situaciones en las que la justicia parece estar ausente. En la segunda de Samuel, Natán condena a David por sus actos de injusticia. La sección de educación y misión incluye un artículo y una lección especial. Hermanos, celebra a Dios. ¿Tendremos los creyentes en Cristo Jesús motivos para celebrar y cantar con alegría? En el Evangelio es buena esta noticia, hermanos. El Evangelio dice que hay motivos para celebrar en grande, pero las celebraciones que alaban a Dios comienzan con reconocer
seguirle y vivir en comunión con Él y con su pueblo. En primer lugar, hermanos, quiero decir que podemos celebrar aunque no entendamos todas las cosas. Hay cosas en la buena noticia del Evangelio que no entendemos. Ciertamente somos incapaces de producir nuestra propia salvación. Todos sabemos que la salvación viene a través de nuestro amado Jesucristo. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando en el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Nosotros somos redimidos por nuestro amado Jesucristo, hermanos. Nosotros vamos a estar estudiando celebrando con alabanzas. Estas son las siguientes maneras de celebración, hermanos. Un evento cardinal y definitorio en la historia de Israel fue liberación de Egipto. En ese evento, hermanos, se destaca el cruce del Mar Rojo. Le celebramos cuando le seguimos. El ciego Bartimeo siguió a Jesús a pesar de que vivió muchos años sin el preciado sentido de la vista. Estando ciego, pudo haberse amargado y amargar a los que estaban a su lado, pero escogió abrir su entendimiento a la realidad de que Dios lo estaría visitando en su quebranto y dolor. Hermanos, nosotros vemos cosas milagrosas, hermosas que hace siempre el Señor. Hay personas que en medio de su condición deciden amar y alabar siempre al Señor, porque no importa cómo sea la condición de nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir adorando a nuestro Padre Celestial, porque Él es milagroso, Él es poderoso. Le celebramos cuando le seguimos. Hermanos, son bienaventurados quienes creen sin haber visto. Sin tener vista física, Bartimeo reconoció que Jesús era el Hijo de David. Ciegos son los que no le celebran así, hermanos. Debemos celebrar en todo momento que nuestro libertador es un Dios de salvación. Le celebramos cuando estamos en unidad. El inicio del tiempo de la iglesia es marcado por el Pentecostés y por la unidad. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Esa bendita unidad creció en el servicio, en el amor hacia todos los necesitados, el amor hacia aquellos que necesitan, hermanos. En el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y podemos ver que eso es un gozo. Al Señor nos enseña a que estemos todos juntos en armonía, hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Reconocer a Dios nos lleva a destacar sus atributos, obras y poder en las alabanzas, culto y celebración. Ver a Dios especialmente donde otras personas no lo ven, nos lleva a celebrar el don de la salvación, siguiendo sus pasos y caminando junto a quienes le siguen. Cuando le celebramos de corazón desde la unidad del pueblo de Dios, brotan bendiciones y salud para todo el pueblo. Celebrar y adorar al Señor en medio de cada circunstancia es algo que nos fortalece, pueblo, porque estamos en la búsqueda de ese Salvador. Él es quien nos llena de ese gozo que cuando tú le adoras, hay esa liberación, esa libertad, esa sanidad, ese gozo extremo que nos lleva a nuestro Padre. Porque Él derramó esa sangre, pero Él nos enseña, y a través de la palabra vemos como en Apocalipsis los ancianos estaban postrados: santo, santo, aleluya. Y los ángeles, hermanos, porque fuimos creados para adorar abiertamente, con un corazón contrito y humillado, con un corazón que le tenemos que brindar al Señor por excelencia lo mejor, hermanos. Podemos ver en el tema de hoy, el texto bíblico es Éxodo capítulo 15, versículos del 11 al 21. Vamos a estar viendo el vocabulario de hoy, es el Mar Rojo.
cuerpo de agua que divide Egipto de la península de Sinaí y África, como continente de Arabia. En los tiempos bíblicos incluía un cuerpo de agua llamado Hermal de las Cañas. Una serie de pantanos que estaban en la línea que hoy ocupa el canal de Suez. Vemos en el siguiente vocabulario la diestra, referencia metafórica al brazo derecho de Dios. La Biblia usa el símbolo del brazo extendido del Señor para describir sus actos portentosos, hermanos, a menudo referido a la liberación de Israel y de Egipto, hermanos. Podemos ver a través de la palabra del Señor qué es la adoración cristiana. La adoración es acto de reverenciar y honrar a Dios. Es particular, la adoración ocurre en el contexto del culto cristiano, donde la comunidad de fe se reúne como cuerpo para adorar a Dios. La adoración sucede en respuesta a la iniciativa divina. Es decir, Dios es quien siempre da el primer paso para acercarse a nosotros y nos llena ese corazón de cánticos de liberación. En la persona de Cristo, Dios viene a nuestro encuentro. Por medio de la adoración respondemos con gozo a la presencia de Dios. Esta lección tiene 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, define la adoración como la celebración del carácter y de las acciones divinas en beneficio de su pueblo. Y eso lo vemos en Éxodo 15. El texto que sirve de base a la lección presenta un ejemplo claro de este punto, pues celebra la victoria divina sobre el ejército del faraón. Y podemos ver a través de la palabra y de este estudio, Moisés es la persona más destacada en el libro de Éxodo. El relato nos indica que fue un niño hebreo nacido en el momento cuando los egipcios trataban de restringir el crecimiento de la población esclava. Moisés crece como un joven bilingüe que, a pesar de sus raíces hebreas, se identifica como parte de la familia real. No fue hasta que llegó a ser un hombre que se identificó con el pueblo hebreo, asesinando a un egipcio que estaba maltratando a otros israelitas. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículos del 11 al 12. La lucha por la liberación fue muy fuerte, dado que el faraón se resistía a dejar ir la mano de obra barata que sustentaba la economía egipcia. En el proceso, Dios hizo 10 señales milagrosas que terminaron en el castigo más terrible, la muerte de todos los primeros hijos de las familias. Y eso lo vemos en Egipto. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo del 29 al 36. Solo las familias que celebraron la Pascua, también conocida como las fiestas de los panes sin levaduras, asimismo se libraron de tan grande mal, hermanos. Los versículos 4 y 5 describen la derrota del ejército egipcio, mientras que los versículos del 6 al 8 afirman que fue Dios quien los venció. Aunque el enemigo estaba empeñado en perseguir a su pueblo, en el versículo 9 vemos, Dios los derrotó con el soplo del viento que desató la ira de las aguas. En el versículo 10 vemos la lección enfoca, hermanos, a los versículos 11 al 21. Dios se destaca sobre todos los dioses por su santidad. En el versículo 11, la palabra hebrea que traducimos como santidad es que significa estar apartado. Dicho de manera diferente, la santidad, hermano, de Dios implica que es otro, que es distinto a todas las realidades que podemos enfrentar o conocer. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Nuestro Padre Celestial nos enseña, como pecadores que somos, a llevarnos al arrepentimiento y que todos los días caminemos en santidad.
Ese Dios se distingue por las maravillas y los prodigios que hace con su diestra. Podemos ver esa mano poderosa. En el versículo 11 y 12, esto es una referencia, hermano, directa a la derrota del ejército egipcio, a quienes se les tragó la tierra. Vemos en el versículo 12, ese poder milagroso es evidencia, hermanos. Miren el poder milagroso del Señor. Es evidencia de la misericordia divina para con el pueblo de Israel. Nuestro Padre Celestial siempre tiene misericordia de nosotros en nuestro caminar. El milagro será notorio ante todos los pueblos, quienes temblarán de miedo. Hermanos, cuando vemos el poder de nuestro Señor, ese poder de ese Dios que abrió el mar, ese poder que Dios tuvo sobre ese pueblo, hermanos, para que aquellos enemigos como el faraón, hermanos, no te alcancen, porque él irá siempre contigo. Hermanos, vemos el poder milagroso de nuestro Señor. Podemos ver en el versículo 17 y 18, Moisés concluye su cántico con una afirmación teológica. Contundentemente, el Señor reinará eternamente y para siempre. En el versículo 18, su hermana María responde con alegría, sale a bailar y a tocar el pandero y a cantar un estribillo acompañada por un grupo de mujeres. Y el estribillo decía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Así celebró la victoria de Dios sobre el faraón, hermanos. Una gran victoria. Nosotros, como seres humanos y cristianos que somos, nuestro Señor siempre va a pelear esas batallas, hermanos. Y vamos a conocer a través de su palabra lo poderoso y fiel que es nuestro Padre, hermanos. Podemos ver que a través de este texto que estamos estudiando, el Señor, exploramos las enseñanzas teológicas y pastorales que contiene el pasaje bíblico, estudiando para el pueblo de Dios hoy. En primer lugar, este pasaje bíblico nos enseña que el Dios que se ha revelado por medio de la Sagrada Escritura es el gran libertador. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirma que Dios libera al ser humano del pecado. Sabemos que el libertador siempre nos va a enseñar a caminar conforme a esa gracia de Él. Todo lo que Dios le da a la humanidad encuentra su origen, hermano, en todo lo que Dios es. Nuestra adoración debe celebrar primeramente que Dios existe, pues es el único y verdadero Dios. Es el único, hermano, el único Dios que nosotros vamos a dar nuestra mejor adoración. Es celebrar las virtudes divinas de nuestro Señor descritas anteriormente, su amor, su gracia y su bondad. Finalmente, nuestra adoración debe celebrar los actos milagrosos que Dios hace en beneficio de toda la humanidad. Cuando nosotros celebramos esa adoración a través del Señor, nosotros le damos la gloria a Dios, hermano, por todas las cosas hermosas que Él hace. Cómo Él prepara nuestros corazones para que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento y lo adoremos en espíritu y en verdad. Esos cánticos celestes donde libertan, hermanos. Siempre nosotros vamos a poner prestos nuestros corazones a darle la mejor adoración a aquel libertador que nos sigue amando, que es fiel y que se agrada de esa adoración en donde viene ese poder libertador. Todo esto nos lleva a preguntar cuáles son las consecuencias sociales y comunitarias del pecado en nuestros tiempos. ¿Cuáles son los equivalentes modernos a la esclavitud que sufrió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Cómo libera Dios a las personas que hoy sufren persecución política, social, esclavitud económica? Podemos ver que el Señor nos va a libertar de toda situación negativa, porque nuestro Dios es un Dios de provisión, es un Dios de justicia, es un Dios el cual camina con nosotros enseñándonos, hermanos, cómo contrarrestar cada batalla.
Nosotros le creemos a un Dios que nos ama, a un Dios que vendrá a buscarnos, a un Dios que quiere una iglesia sin mancha de adoradores. Día con día nosotros vamos a perfeccionarnos en el camino y los preceptos de Jesucristo. Y nuestra mejor adoración es honrar al Señor en lo que Él le agrada, hermanos. Es amarlo, es respetarlo, es honrarlo, hermanos. Aquello que no es agradable al Señor, es hora de apartarnos de lo que el Señor no le agrada. Nosotros somos seres humanos pecadores, pero en nuestro corazón el Espíritu Santo siempre nos va a transmitir cuál es la santidad que el Señor anhela en nuestras vidas. Sabemos que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo estuvo enseñando esa misericordia, ese amor hacia todos los humanos. Jesucristo nos enseñó lo que es el servicio, hermanos. Jesucristo nos enseñó lo que es la humildad. Y Jesucristo nos enseñó que es amar a Dios sobre todas las cosas. Él honraba al Padre todo el tiempo. Él se iba a orar, a pedirle revelación al Padre. Había esa intimidad, y esa es la intimidad que nosotros, hermanos, tenemos que tener. Esa es la mejor adoración, llegar al corazón de Dios. Conocer los pensamientos de nuestro Señor. Esos pensamientos sobrepasan los de nosotros, pero Él nos va a dar esa sabiduría, esa llenura para transmitirnos lo que Él quiere manifestarnos y enseñarlo. Hermanos, nosotros tenemos que ser humildes de corazón y estar prestos a escuchar ese evangelio de esperanza, ese evangelio donde nos prepara, hermanos. Nosotros no nos podemos sentir aterrados por las cosas que están pasando al alrededor, porque tenemos un Dios que nos ama. Él nos va a cubrir, hermanos. Tenemos que orar por aquellos. Sabemos que estamos en medio de una pandemia. Sabemos que estamos en medio de algo que tal vez estamos en el aspecto de la espera. Dios mío, espérate, tenemos que seguir protegiéndonos, hermanos. Tenemos que seguir cuidándonos, pero todo el tiempo mantenernos en una oración. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos, y podemos ver a través de la Escritura cómo el Señor te protege, cómo el Señor te hace enfrentarte a este tipo de situaciones como pasó con este faraón. Dios es un libertador y Él te va a libertar de la oposición, hermanos, y te va a encaminar al camino de adoración y rectitud, porque el Señor anhela que el pueblo de Dios le adore. Hermanos, hay muchas personas que deben abrir ese corazón y poder entender que a través del corazón del Señor, a través de esa alabanza hermosa que ministra nuestra alma, nosotros somos libertados y escuchamos esos cánticos de liberación, esa armonía que necesitamos comprender como pueblo de Dios unidos, amándonos los unos a los otros, preocupándonos por las necesidades, preocupándonos porque esta persona tiene dicha necesidad y ahí yo, si puedo ayudar, voy a estar ahí. Hermanos, es esa preocupación de que cada necesitado puede contar con alguien que tiene el corazón del Señor, porque nosotros pedimos la mente de Cristo y el corazón de Jesucristo. Jesucristo nos va llenando de esa adoración. Yo me gozo muchísimo, me gozo con el corazón. Tenemos a nuestra hermana Legnita con nosotros y es un gozo. Tenemos al hijo de César y tenemos un gozo hermoso, hermanos, porque estamos viendo cosas hermosas que hace Dios en su casa, en su reino. Ese Espíritu Santo que te da ese valor, que te da esas energías, que te da esa gracia que solo viene de Él, porque es el Espíritu Santo el que es toda gloria y toda honra. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña, hermanos, a mirar con ese agrado lo que el Señor quiere. Como iglesia debemos ver cómo está su infinita misericordia llenando nuestros corazones de yo estoy con ustedes, yo los estoy sellando, yo los tengo cubiertos, porque nuestro Señor ama a ese que le da esa adoración que viene del alma, esa adoración
adoración de que yo te amo, Señor. Y yo quiero que a través de esos cánticos, a través de esa ministración, tú llenes nuestros corazones. A Él sea toda la gloria. Hermanos, pensemos en esa adoración que viene desde adentro de ese corazón, porque es el mismo Espíritu Santo el que te va a manifestar su hermosura, sus maravillas a través de un corazón lleno de adoración. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre todos nosotros. Hermosa noche. Dios me los bendiga. Amén.